No sé si esto que voy a contar es una confesión, una advertencia o solo algo que necesitaba sacar del pecho. Pero si por algún motivo terminas escuchando esto, haceme caso en una sola cosa. No te enamores de una prostituta. No lo digo con desprecio, no. Lo digo por lo que puede pasar cuando confundís el deseo con la salvación y el amor con una trampa. Yo tenía 27 cuando la conocí. No voy a dar nombres reales, ni míos ni de ella. Digamos que le decían Luna. Capaz todavía le dicen así, aunque no creo que esté viva. Ojalá no. La vi por primera vez una noche en la esquina de siempre, esa donde la luz del poste parece que tiembla, justo al lado del bar donde yo iba a emborracharme solo, como tantos. Ella estaba parada contra la pared, fumando, con una pollera corta y un saquito negro gastado. Tenía los ojos medio cerrados, como si no le interesara nada. Pero cuando me miró y sonrió un poco, fue como si el ruido del mundo se apagara por un segundo. No sé qué me pasó. No fue solo calentura, fue algo raro, como si ya la conociera, como si algo me empujara hacia ella. Y fui. La primera vez fue eso. Pagué por una hora en un cuarto sucio encima de una cantina cerrada. No voy a mentir, fue distinto, no por lo físico. Era la forma en que me miraba, como si por un segundo, aunque solo fuera por rutina, yo importara. Volví a buscarla 2 días después, y después otra vez. Y después, sin darme cuenta, empecé a ir no para tener sexo, sino para verla. Le llevaba comida, le dejaba plata sin que me pidiera. Un día le llevé una campera mía, porque la vi temblando de frío en la esquina. Ella se reía, pero no era una risa cruel. Era como si quisiera advertirme sin romperme el corazón. «No te confundas, cariño», me dijo una noche. «Yo no sirvo para el amor». Pero después se me quedaba dormida encima del pecho, y yo me mentía. Me decía que eso significaba algo. Con el tiempo me volví otra cosa, una versión de mí que no me gustaba mirar al espejo. La empecé a seguir de lejos. Miraba desde la vereda de enfrente con qué hombre se iba. Me enfermaba verlos tocándola. Un día me agarré a piñas con uno sin razón, solo porque la abrazó. Ella se enojó. Me dijo que así no podía seguir, que yo no era su novio, que estaba cruzando una línea, que si de verdad me importaba, tenía que dejarla vivir su vida, que ese mundo era el único que conocía y yo no lo iba a cambiar. Pero ya estaba enganchado. No era amor, era una especie de locura, como una adicción. Y entonces pasó eso. Fue una noche de viernes, cerca de las 2. Ella entró a un motel con un tipo alto, de campera de cuero. Yo ya estaba afuera con una birra en la mano y la cabeza hecha un nudo. Esperé. No sé qué esperaba escuchar. Quizá risas o gemidos. Pero no fue eso. Lo que escuché fue un golpe seco, como si alguien hubiese tirado un mueble, y después un quejido, cortito, ahogado. Se me heló la sangre, subí corriendo, rompí la puerta, ni sé cómo. Solo recuerdo el marco astillado y el olor a alcohol fuerte en el aire. Él estaba encima de ella, con las manos en su cuello. Ella tenía los ojos desorbitados, sin aire. No lo pensé. Agarré lo primero que vi, una botella rota, y se la estampé en la cabeza. El tipo se fue para atrás, sangrando. Cayó de costado y no se movió más. Me tiré sobre Luna. Ella respiraba, pero estaba pálida. Se incorporó como pudo, temblando. Me miró como si no entendiera quién era yo, y en ese momento me miró con miedo, miedo de mí. Eso fue lo peor, sentir que la había salvado, pero igual me veía como un monstruo más. «¿Qué hiciste?», me dijo apenas con voz. «Ahora ya no hay salida». Le ofrecí mi campera, le dije que teníamos que irnos, que la ayudaba a escapar, que podíamos desaparecer. Me miraba sin decir nada, como si ya estuviera en otro lugar. Entonces lo vi. Abajo de la cama, una caja de lata,
una de esas cajas viejas de herramientas. La abrí sin pensar y ahí se rompió todo. Estaba llena de fotos, decenas, cientos capaz, mujeres. Algunas las reconocí. Habían estado en esa misma esquina con ella. Otras nunca las había visto, pero en las fotos estaban muertas. No eran fotos comunes, eran grotescas. Cuerpos marcados, atados, algunos con símbolos dibujados en la piel, como parte de algo más oscuro que lo que yo podía imaginar. Ella me arrebató la caja con desesperación. Me gritó que no la tocara, que no viera más, pero yo ya había visto. Y entonces me lo dijo. Me dijo que eso no era solo trabajo sexual, que no todos los clientes buscaban placer, que algunos pagaban por cosas que no se podían decir en voz alta, que había tipos que grababan eso, que lo vendían, que ella era parte, que a veces tenía que atraer a las otras, que no siempre sabía si las iban a dejar vivas, y que esa noche ese tipo que casi la mata no iba a tener sexo con ella, iba a matarla. Yo no sabía qué hacer. Tenía el corazón reventándome el pecho, las manos manchadas de sangre. Ni siquiera sé si era de él o mía. Y esa imagen clavada en la cabeza, las fotos, los cuerpos, la mirada de ella. Luna me decía cosas, pero yo no entendía. Me hablaba rápido, bajito, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Dijo algo sobre cámaras, sobre que no era la primera vez que las cosas se salían de control, que ese tipo la conocía por otro nombre, que si alguien lo encontraba ahí tirado, todo iba a explotar. Yo solo quería sacarla de ahí. Le dije que fuéramos a la terminal, que nos tomáramos un camión a cualquier lado. Le prometí plata, ayuda, silencio, lo que fuera. No me importaba nada más. Solo quería salvarla, pero ella no quería eso. Se paró, se limpió la cara, agarró su bolso. Me miró como si ya se hubiera despedido de mí hacía rato y me dijo: si te quedas conmigo, te entierran conmigo. Olvídame. Y se fue. No corriendo, no llorando, caminando, como si no fuera la primera vez que dejaba un cuerpo en un cuarto. Yo no me fui con ella. Me quedé ahí, paralizado, escuchando mi propia respiración. El tipo del piso seguía sin moverse. No sé si estaba muerto. No quise comprobarlo. Solo agarré mi celular, lo apagué y salí por la escalera de servicio. Esa noche dormí en la calle. No porque no tuviera casa, sino porque no podía volver a ningún lugar. Como si todos los espacios conocidos hubieran dejado de existir. Pasaron días, nadie me buscó. No salieron noticias, ni del tipo del motel, ni de ella, nada. Empecé a dudar de mi propia memoria. Me convencí de que tal vez exageré, de que tal vez lo soñé, pero no lo soñé. Una semana después me enteré por boca de un borracho del barrio que Luna había desaparecido, que nadie la había visto más, que otra chica, una nueva, estaba ahora en su esquina. Me acerqué, le pregunté por ella. Me miró como si yo fuera un loco. «¿Luna?», me dijo. «Acá no hay ninguna Luna». Un mes después, alguien dijo que la habían encontrado muerta en una obra en construcción, desnuda, golpeada, con una soga al cuello. Pero nadie confirmó nada. El cuerpo desapareció antes de que la policía llegara. Así, como su nombre. Otros dicen que está viva, que la vieron en el norte, que ahora trabaja en otro círculo, que cambió de ciudad, de nombre, de cara, que la protegen. Yo no sé qué creer. Solo sé que nunca más pude dormir tranquilo. A veces, cuando paso por calles oscuras, me parece escuchar su risa. Esa risa cortita, como de burla, como si me estuviera mirando desde algún rincón. Una vez vi a una mujer parecida a ella en una parada de colectivo. Mis piernas se aflojaron. Me acerqué y no era. Pero en su bolso llevaba la misma caja de lata. A veces sueño con ella, con esos ojos cansados, clavados en los míos.
Me despierto con la garganta seca, como si alguien me estuviera apretando el cuello. Y no puedo volver a dormirme. Nunca conté esto en voz alta, nunca fui a la policía, nunca volví al bar, ni al motel. Dejé todo. Y sin embargo, nunca me fui del todo. Me quedó pegada en la piel, como una marca que no se ve pero arde. Por eso lo repito, aunque suene tonto, aunque no me creas, nunca te enamores de una prostituta, porque a veces no están vendiendo su cuerpo, a veces están vendiendo su alma, y si te enamoras, la tuya también. Nunca había escuchado balas tan cerca, y eso que una se acostumbra a casi todo en este trabajo, pero ese día fue distinto. Yo trabajaba en el Club Diamante, en la salida norte de la ciudad. No era de los grandes, pero tampoco de los peores. Tenía su clientela fija, sus luces de neón medio fallando, su DJ borracho, sus tragos aguados. Nosotras hacíamos lo que podíamos, bailar, sonreír, cuidarnos entre nosotras y sobrevivir. El club tenía reglas no escritas. Nunca dejar tu bolso en el camerino, nunca aceptar copas de tipos nuevos, nunca confiar en el de la puerta si empieza a hacer preguntas raras. Y había una más: cuidado con los que no miran a nadie. Esos que se sientan en la barra y no ven el show, no hablan con nadie, no se ríen, no se emborrachan, como si no estuvieran ahí por lo mismo que los demás. Él era uno de esos, siempre con camisa cerrada hasta el cuello, reloj barato y un vaso que parecía durar toda la noche. Le decían el callado, y por meses solo eso fue, un tipo callado, nada más. Yo estaba en la segunda tanda cuando pasó. Me acuerdo porque estaba usando las botas rojas, esas que se me zafaban al tercer paso, y justo estaba por girar cuando las luces cambiaron sin aviso. Se fueron los colores, quedó todo en rojo oscuro, casi sangre, y entonces se escuchó el primer grito, después el segundo, y después los balazos. Entraron por la puerta principal. 4 tipos, todos armados. Uno gritaba órdenes, otro ya disparaba al techo. Un cliente cayó desmayado al lado del escenario. Las luces estroboscópicas seguían como si nada, dándole un ritmo enfermo a todo ese caos. Corrimos, algunas al camerino, otras detrás del escenario. Yo me tiré detrás del sofá de terciopelo azul, el que siempre olía a perfume barato y sudor. Desde ahí lo vi. Él no se movió. El callado seguía sentado en su lugar de siempre, con el mismo vaso en la mano. Ni siquiera parpadeó. Uno de los ladrones lo vio. Le apuntó directo. 3 disparos. Y entonces pasó algo que hasta hoy me cuesta procesar. Las balas rebotaron, como si hubieran pegado contra una pared metálica. Hubo un segundo de silencio. Uno de esos silencios que hacen más ruido que todo el tiroteo. Y el callado se paró, se abrió la camisa con un solo tirón. Tenía puesto un chaleco antibalas y abajo la insignia, policía. Era un maldito policía. Se armó un infierno. Uno de los asaltantes gritó: ¡es una trampa! Los otros empezaron a disparar por todas partes. Algunos clientes intentaron salir corriendo, pero la puerta ya estaba bloqueada. El callado sacó un arma de no sé dónde. No era una pistola cualquiera, era de esas negras, cuadradas, de uso táctico. Y sin pensarlo 2 veces, se metió al escenario. Ahí es donde estábamos nosotras, yo, Luisa, Maribel y las otras, todas agachadas, temblando, buscando una salida que no existía. Y entonces lo hizo. Nos agarró del brazo, de los hombros, de donde podía, y nos empujó al frente, como si fuéramos escudos, escudos humanos. Yo sentí su mano empujarme con fuerza, grité, no por miedo, por rabia. Vi cómo usaba a Maribel como cobertura mientras disparaba. Vi cómo Luisa cayó directo al suelo con un agujero en el pecho.
Todo eso pasó en segundos, pero todavía me despierto pensando que fue eterno. Cuando la policía real, la que no estaba infiltrada, llegó, había cuerpos por todo el piso, 2 ladrones muertos, 3 heridos y 2 de las nuestras, Maribel, Luisa. No tenían armas, no tenían chaleco, tenían botas desgastadas y brillo barato en el rostro. Y él salió caminando, con su insignia colgando del cuello, como si hubiera cumplido una misión gloriosa. Pero las únicas que no volvieron a casa esa noche fuimos nosotras. Después cerraron el club. Oficialmente fue por irregularidades en la licencia de funcionamiento, pero todas sabíamos que era por lo que pasó esa noche. Nadie quiso hacerse cargo de los cuerpos, nadie preguntó por nosotras, nadie dio explicaciones. A Luisa la enterraron con una foto de cuando trabajaba en una farmacia, antes de que la despidieran por estar embarazada. A Maribel le hicieron velorio en la casa de su abuela. La madre no pudo ir, estaba en prisión, y él no apareció más, ni una palabra, ni una disculpa. Dicen que lo cambiaron de zona, que le dieron un reconocimiento por acción valiente. Valiente. Lo escuché de uno que trabajaba en la municipal. Dijo que el tipo había infiltrado el club porque estaban investigando lavado de dinero, que necesitaban ver por dentro quién entraba, quién pagaba en efectivo, quién se sentaba con quién. ¿Y nosotras? Éramos solo decorado, solo parte del escenario. No importaba si nos disparaban, no importaba si nos empujaban al frente de una bala. Él tenía un chaleco, nosotras teníamos un par de lentejuelas. Yo dejé de trabajar después de eso. Intenté volver un par de veces en lugares más tranquilos, con menos luces, pero no duraba mucho. Cada vez que alguien nuevo se sentaba cerca y no decía nada, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que alguien usaba camisa cerrada hasta el cuello, me sudaban las manos. Una vez vomité detrás del escenario, otra vez salí corriendo antes de terminar el primer número. No era miedo, era asco. Asco de saber que ni siquiera ahí estábamos a salvo. Asco de entender que para ellos éramos números, cuerpos, sombras. Un daño colateral que nadie va a contar. Las otras también desaparecieron. Algunas se fueron a otros estados. Otras terminaron vendiendo cosas en la calle. A una la vi hace poco en el metro cantando con una bocina vieja. Me miró, nos reconocimos, pero no dijimos nada. ¿Qué íbamos a decir? Nada ha cambiado, solo nosotras, y no para bien. Una periodista vino una vez. Quería hacer una nota sobre lo que pasó en el club. Dijo que era para visibilizar la violencia. Le pregunté si pensaba poner nuestros nombres verdaderos. Dijo que sí, que era importante darles rostro a las víctimas. Le dije que se fuera. No quiero ser rostro de nada, no quiero ser ejemplo ni bandera. Solo quiero que ese tipo no duerma tranquilo. Solo eso. Porque yo me acuerdo de su mano empujándome, de su voz diciéndonos, muévanse, como si fuéramos muebles, de su cara sin expresión cuando Maribel cayó. Me acuerdo del sonido de las balas rebotando, como si la vida fuera una película y él fuera el héroe. Pero no era, nunca fue. Un héroe no usa a mujeres desarmadas como escudo. Un héroe no dispara desde atrás de cuerpos vivos. A veces me preguntan por qué no hice denuncia. ¿A quién? ¿A la misma institución que le dio el arma? ¿A los que lo premiaron? No, esto no es una película. Acá no hay justicia al final. Solo hay silencio. El mismo que había en su mesa cada noche, el mismo que se quedó en el club después del tiroteo, el mismo que me sigue en los sueños. A veces lo veo, en un bar, en una esquina, en la fila del supermercado, y mi cuerpo se congela. Me cuesta respirar, porque no sé si es él, pero tampoco importa. Podría ser cualquiera, porque ahora sé algo que antes no sabía. Los que vienen a salvarte pueden ser los mismos que te empujan al fuego.
Nunca supe su nombre, nunca supe su rango, pero no necesito saberlo. Sé lo que hizo, sé lo que no hizo, y eso basta. Él no vino a salvarnos, solo vino a cumplir una misión, y nosotras pagamos el precio. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que lo vi. Sé que ya trabajaba ahí desde hacía unos meses, y no era nueva tampoco. Pero él no era como los demás. Siempre llegaba solo, caminando despacio, con la ropa impecable. Un saco oscuro, camisa blanca, ni muy joven ni muy viejo, y no hablaba casi nada, apenas lo necesario. El mismo cuarto de siempre, decía, y me elegía a mí, siempre a mí. Al principio pensé que era coincidencia, después creí que era porque yo era la que menos hablaba, pero con el tiempo empecé a notar que nunca miraba a las otras, ni siquiera al gerente, solo entraba, pagaba y esperaba en el pasillo hasta que yo bajara. El pago fue lo que me llamó la atención. Siempre usaba unas monedas. Monedas viejas, grandes, doradas, pesadas. No sé mucho de eso, pero no eran normales. Al principio pensé que eran de algún museo o de colección. Le pregunté al gerente si se podían aceptar y él dijo que sí, que lucían auténticas y que él las cambiaría después. Y así se volvió una rutina. Una vez por semana, a veces dos, el hombre llegaba a la misma hora, 9:30. Se sentaba en el mismo sillón, en la misma esquina del mismo cuarto. Me miraba, pero no decía nada, no tocaba música, no pedía nada raro, solo estaba ahí. Lo que más me inquietaba no era lo que hacía, era lo que no hacía. No preguntaba mi nombre, no decía el suyo, no quería conversar, tampoco parecía interesado en lo que yo hacía, solo me observaba. A veces me daba la impresión de que estaba comparando algo en su cabeza, como si buscara a alguien en mi cara, y no me miraba con morbo. Me miraba como se mira una foto antigua. Una noche, después que se fue, una de las chicas me preguntó por qué él me elegía siempre. Me dijo en broma que quizá le recordaba a su esposa muerta. Reímos, pero por dentro no me pareció gracioso. Esa misma noche bajé a recepción y vi que el gerente tenía una cajita con las monedas. Le pregunté si las seguía aceptando. Me dijo que sí, pero que últimamente había empezado a investigar un poco, que una de las monedas que el cliente había dejado tenía un símbolo que él no reconocía. La había mostrado a un conocido suyo que coleccionaba cosas antiguas, y ese tipo le dijo que no eran réplicas, que valían mucho, que podían ser de siglos atrás. Después de eso, empecé a poner más atención. Cada vez que él venía, me fijaba en las monedas. Eran iguales, siempre 3, siempre del mismo tamaño. El brillo era raro, no como el oro de joyería, más apagado, más profundo, no sé explicarlo. Y había algo más. No hacían el mismo sonido que las demás monedas, no tintineaban, sonaban huecas, como si tuvieran algo dentro, algo vivo. Una madrugada, cuando ya no había nadie en el pasillo y él se había ido, decidí seguirlo. Me asomé por la ventana del cuarto mientras él salía por la puerta lateral. No encendía el celular como los demás. Caminaba lento, recto, sin mirar atrás. Me puse una chaqueta encima del uniforme y bajé por la escalera de servicio. No sé por qué lo hice. Fue como si algo me empujara. Quería saber quién era o qué era. El callejón detrás del club estaba vacío. Las luces de los postes parpadeaban. Había una humedad espesa en el aire. Y ahí estaba él, de espaldas, caminando por el medio del callejón. Me escondí detrás de los basureros. Lo vi detenerse. No había puertas, ni autos, ni nada. Solo el muro del fondo, alto y manchado por la lluvia. Entonces él levantó la cabeza. No vi su cara, pero algo en su cuello cambió.
como si la piel se estirara, como si algo se separara de él, y después desapareció. No giró, no corrió, no se desvaneció con humo, solo dejó de estar, como si nunca hubiera estado ahí, como si el aire lo absorbiera. En ese momento, un olor horrible llenó el callejón, un olor que no sé de dónde salió, como a huevo podrido, pero más metálico, más espeso. Me dio náuseas. Era como si el aire se pudriera. Corrí de vuelta al club. No sé ni cómo llegué. Me encerré en el baño, me lavé la cara, pero el olor se me quedó en la ropa, en el cabello, en la piel. No le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? Que seguía un cliente al callejón y vi cómo se esfumaba en el aire. Los días siguientes estuve más callada. Me preguntaban si estaba enferma. Yo decía que era cansancio, pero en realidad no dormía. Me quedaba despierta pensando en él, en las monedas, en si iba a volver. Y volvió. Una semana después. Misma hora, mismo cuarto, mismo saco. Lo atendí igual que siempre, pero esta vez no quise mirarlo a los ojos. Cuando terminó, me dejó las 3 monedas en la mesita. Yo las recogí con la mano temblando y noté algo que antes no había visto. En una de ellas había una figura grabada que parecía un rostro, pero estaba deforme, como si hubiera sido tallada por alguien que no sabía lo que era una cara humana. Guardé las monedas, no las entregué al gerente, me las llevé. Al día siguiente, fui a ver a un tipo que tenía un local de antigüedades a unas cuadras del centro. Le mostré una de las monedas. No le dije de dónde era. El tipo la miró, la pesó y se puso serio. Dijo que nunca había visto una igual. Me pidió permiso para buscar en un libro viejo que tenía. Lo abrió, pasó páginas y se quedó quieto. Esto no debería existir, me dijo. Estas monedas se usaban en una ciudad que fue arrasada por la Inquisición. Se decía que las usaban en rituales, que eran malditas. Ninguna sobrevivió. Las fundieron todas. Me levanté y me fui. Ni siquiera le pedí que me la devolviera. Me daba igual. Pero cuando llegué a casa, la moneda estaba en mi bolso. Pensé que tal vez el tipo del local había querido jugar conmigo, que alguien se la había metido al bolso cuando no vi, que me estaba sugestionando. Así que tomé la moneda, la tiré por la ventana de un autobús en movimiento mientras cruzaba el puente, y al día siguiente estaba de nuevo en mi cajón de maquillaje, en el mismo lugar, con el mismo brillo. No le conté a nadie, no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Me limité a esconderla en una cajita de perfume vacía dentro de mi armario, cerrada con cinta. Pasaron unos días sin novedades. El cliente no volvió. Pensé que ya había terminado, que había sido una etapa rara, una especie de coincidencia mal interpretada. Hasta que una noche, al llegar al trabajo, el gerente me llamó. Me dijo que una de las chicas había recibido una moneda igual a las tuyas. Me dijo así, literal, que un cliente nuevo la había dejado y que al verla, ella se había puesto nerviosa, que la reconoció por el peso, por el brillo, por el dibujo raro, pero no era el mismo cliente, era otro. Ahí fue cuando me di cuenta de que no era solo él, o que tal vez ya no era él. Esa noche no pude trabajar. Me quedé en el vestidor con el corazón apretado. Empecé a pensar si alguna otra lo había visto antes, si estaba pasando algo y nadie lo decía en voz alta, si yo había traído eso conmigo. Pensé en dejar el trabajo, pero no podía, no en ese momento, así que me obligué a seguir, a actuar como si nada, a volver a maquillarme, a ponerme los mismos tacones, a sonreír por fuera mientras por dentro esperaba no verlo nunca más. Una semana después, volvió, pero esta vez no pidió el cuarto, no pidió por mí, solo entró al vestíbulo, se quedó de pie junto a la puerta y me miró. Yo estaba al otro lado del pasillo, cerca del bar. Lo vi claramente.
mismo saco, misma cara. Pero algo en su piel no estaba bien. Era como cera bajo una luz fuerte, como si no respirara, no se movía, no parpadeaba. Y entonces, sin decir nada, puso algo sobre la mesa de recepción y se fue. Me acerqué después que se fue. Era otra moneda, pero no como las anteriores. Esta estaba partida, rota por la mitad, como si alguien la hubiera quebrado con una presión brutal. Y había una mancha, no sé de qué, no era sangre, pero se parecía. El gerente no la quiso tocar, me dijo que la tirara, que no aceptaban más cosas así, que era demasiado raro. Yo la envolví en un pañuelo, la metí en mi bolso, y esa noche la escondí en otro lugar. Lo intenté todo, tirarla al río, enterrarla, meterla en una caja fuerte, pero siempre volvía. Siempre en mi cajón de maquillaje, siempre limpia, siempre intacta. Empecé a notar otras cosas también. Los espejos se empañaban solos, aunque no hubiera vapor. Las luces del pasillo parpadeaban más cerca del cuarto que él usaba. Y a veces, mientras me cambiaba, sentía olor a azufre, no fuerte, no como esa noche en el callejón, más sutil, como si alguien hubiera pasado por ahí minutos antes. Nadie más lo veía, nadie más decía nada, hasta que una de las chicas, una nueva, me dijo una frase que se me quedó clavada. A veces siento que él nunca se fue, que se quedó en el cuarto y solo cambia de forma. Después de eso, no volví a entrar ahí. Pedí cambiarme de sección. Empecé a trabajar en otro horario, lo que fuera para no estar cuando él pudiera aparecer. Pero las monedas no dejaron de aparecer. Una vez desperté con una en la almohada. Otra, abrí mi billetera para pagar un taxi. Y ahí estaba, entre mis billetes. Intenté grabarlas, tomarles fotos. En los archivos siempre salían borrosas, como si no enfocaran. Un tipo me ofreció comprarlas. Le dije que no estaban a la venta, no por miedo a perderlas, sino porque tenía miedo de que eso me siguiera igual, o peor. Pensé en quemarlas, pero no se derretían, ni siquiera se calentaban. Una noche decidí hacer algo más drástico. Me fui a un pueblo lejos, donde nadie me conocía, y las dejé en una iglesia vieja, dentro de una caja de ofrendas. Me arrodillé, recé aunque no sé rezar bien. Le pedí a lo que fuera que me dejara en paz. Volví al trabajo la semana siguiente. Todo normal. Hasta que abrí mi taquilla y estaban ahí, las tres, en fila, con una nota doblada escrita a mano, papel viejo, tinta marrón. Decía, el cuarto sigue esperando. Fue antes del apagón, cuando todavía usábamos velas más por ambiente que por necesidad. El lugar siempre ha sido viejo, con esas paredes que no saben guardar secretos y alfombras pesadas que huelen a humedad. Esa noche yo estaba cansada, no tenía ganas de nada, pero igual me puse en la fila cuando nos avisaron que había cliente nuevo. No lo vi llegar, solo me dijeron, es para ti. Y ahí estaba él, parado al final del pasillo, justo bajo la luz de una de esas velas que se derriten hasta parecer dedos torcidos. Tenía un sombrero oscuro, de ala ancha, que le cubría la cara. El saco, también oscuro, parecía sacado de otro tiempo. No dijo su nombre, tampoco preguntó el mío. Lo único que hizo fue sacar el dinero y ponerlo en mi mano sin tocarme. Y era mucho. Más de lo normal. Le hice un gesto para que me siguiera. Caminamos por el pasillo largo, ese que cruje aunque vayas descalza. El sonido de la música quedaba lejos, y el incienso, ese barato que ponen en la entrada, ya se sentía más fuerte. A veces cubre olores peores, a veces no. Cuando entramos al cuarto, él no se sentó. Se quedó de pie, justo junto a la cama, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. No era raro que algunos quisieran algo distinto o que necesitaran tiempo. Así que me acerqué lento,
tratando de romper el hielo. Le hablé. No respondió. Solo respiraba, pero no como alguien nervioso. Era como si le costara hacerlo, como si respirara con esfuerzo, como si copiara cómo se respira. Me acerqué un poco más, sin saber si seguir o parar. Entonces levantó la cabeza. No del todo, solo un poco, lo suficiente. Yo no sé cómo decir esto sin que suene como una locura, pero debajo del ala del sombrero, donde deberían estar sus ojos, no había nada, ningún brillo, ningún reflejo, solo dos huecos oscuros, profundos, vacíos, y aún así se movían, como si me miraran, como si me buscaran. Me congelé, no pude hablar, no pude gritar. Sentí que si me movía, algo peor iba a pasar. El aire se volvió espeso, el cuarto se sintió más chico, más caliente, y entonces, sin moverse del sitio, sin cambiar el tono, sin levantar la voz, me habló. Dijo: pago para ver a través de ti. Así, despacio, como si la voz viniera de algún lugar más profundo que su garganta, como si hablara desde dentro de un pozo. Sentí el estómago caer, y no fue una metáfora, fue real. Se me doblaron las rodillas, el cuerpo tembló solo, no sabía si correr o taparme los ojos o no sé. Lo único que hice fue gritar. No lo pensé, solo salió. Un grito corto, seco, ni siquiera fue fuerte. Me di la vuelta y salí del cuarto. Ni miré si me seguía. Solo empujé la puerta, crucé el pasillo como pude y llamé a las otras. No me creían al principio. Les dije que entraran, que lo vieran ellas. 3 fuimos juntas. Una de ellas agarró una lámpara portátil. Abrimos la puerta y el cuarto estaba vacío. No vacío de se fue, vacío de que no parecía que nadie había estado ahí. La cama estaba tendida, la vela casi entera, ni una huella, ni un ruido. Pero el dinero sí estaba. Sobre la colcha, justo en el centro, los billetes, los mismos que él me había dado al principio, pero ahora manchados. No era tinta, no era vino, era rojo, oscuro, seco. Nadie dijo nada por varios segundos. Una de las chicas se persignó. Otra salió del cuarto sin mirar atrás. Yo me quedé mirando los billetes y te juro, no es invento. Parecían recién puestos, como si alguien los hubiera dejado ahí justo cuando abrimos la puerta. Esa noche no dormí. Nadie durmió. Algunas no volvieron al día siguiente. Yo seguí trabajando, sí, pero nunca más en ese cuarto. Y desde entonces, cuando la luz falla, o una puerta se cierra sola, o alguien se queda callado demasiado tiempo, me acuerdo de él, del sombrero, de los huecos donde deberían estar los ojos, de la voz que no era voz, y de esa frase que no dejo de escuchar en mi cabeza: pago para ver a través de ti.